Bueno, esta parte del capítulo, que es la parte final, en realidad hace un paréntesis a lo que es la electrostática. Debido a que ya conocemos el concepto de campo eléctrico, queremos saber los efectos que tiene este campo eléctrico cuando introducimos una carga precisamente o una partícula cargada dentro de un campo eléctrico. Ustedes tienen en la pantalla. En la parte inferior siempre nos vamos a guiar por los gráficos, son más expresivos que 1000 palabras, dicen, ¿no? Los gráficos siempre. Entonces, miren, lo que pasa es lo siguiente. Ya conocemos esto de que, por ejemplo, tenemos una lámina acá en la parte superior, esta parte, ¿no? Acá tenemos una lámina que tiene determinada superficie a la cual se le carga mm, positivamente, digamos, con una densidad de carga sigma. Y tenemos en la parte inferior, esta que vemos acá, ah, eh, otra placa, también con determinada superficie, a la cual se le carga negativamente, con una densidad menos sigma, digamos, ¿no? Densidad de carga superficial. Nosotros sabemos que si hay dos placas que tienen cargas de diferente signo, entre ellas se genera un campo eléctrico. Este campo eléctrico que, como sabemos, siempre está dirigido de positivo, sale perpendicularmente del positivo, llega perpendicularmente también al negativo, a la carga negativa, ¿no? Y se crea un campo uniforme dentro, ¿ya? Em, ¿Qué pasa si colocamos una carga positiva? Colocamos, les digo, acá está la carga positiva, miren, una carga positiva, ¿no? Si colocamos esa carga positiva, con una velocidad inicial cero, claro, colocamos, decimos, ¿no? Velocidad inicial cero. Inmediatamente esta carga positiva dentro de este campo eléctrico va a experimentar una fuerza eléctrica. Esa fuerza, nosotros sabemos que fuerza es casi sinónimo de movimiento, siempre, ¿no? Entonces esa fuerza eléctrica va a provocar que esta carga positiva se mueva. Es decir, va a ser o repelida am, por la placa con signo positivo, que es la que está superior, o si ustedes quieren, atraída por la placa que está abajo, negativa. Lo que va a provocar que la carga empieza a moverse. Les decía que es una parte especial porque el movimiento de cargas lo vamos a ver con más profundidad dentro de electrodinámica, ¿no? Pero aprovechamos el concepto de campo eléctrico. Esta, esta carga eléctrica entonces va a empezar a moverse por acción de la fuerza con una determinada aceleración. Se va a mover hacia abajo se va a mover con cierta velocidad, ¿no? Y además con cierta aceleración. Como el campo eléctrico acá entre las dos placas, como ustedes ven, las líneas son equidistantes, el campo eléctrico es uniforme. A ver, campo eléctrico, vamos a hacerlo un poquito más delgado. El campo eléctrico es uniforme. eh, la aceleración que experimenta la carga eléctrica es constante. Cuando el campo eléctrico es uniforme, la aceleración que experimenta la carga es constante, entonces, y su velocidad ha de ser, como tiene aceleración, ha de ser variable, ha de estar variando la aceleración. Miren, esto nos trae al recuerdo, lo que hemos visto en física siguiente. Un objeto que se mueve con aceleración constante y velocidad variable describe movimiento, en este caso, rectilíneo, uniformemente variado, ¿no es cierto? Se desplaza con movimiento rectilíneo uniformemente variado hasta que choca seguramente con la placa negativa acá abajo, ¿no? La carga eléctrica. Todo lo que hemos aprendido en física 1 relacionado con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, válido para saber, para estudiar el movimiento de esta carga dentro de este campo eléctrico, ¿no? Es decir,
Las ecuaciones de la cinemática 3 son las más importantes, ¿no? Tal vez alguien se acuerda, nos puede decir. En movimientos rectilíneo uniformemente variado, nuestras clásicas ecuaciones. Son tres en realidad, ¿no es cierto? Alguien tal vez nos puede comentar cuáles son esas tres ecuaciones que estudian el movimiento de un objeto en forma rectilínea y además uniformemente variado. ¿Alguien nos puede decir tal vez? Les ayudo a ver. Una de ellas es velocidad final, igual, velocidad inicial, más menos, aceleración por el tiempo, ¿recuerdan? A ver, otra denme. Tres son las más. Bueno, son tres nada más, ¿no? Las ecuaciones en este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Hay una cuarta que es una combinación de estas tres. Otra que recuerden, a ver, siempre recuerdan esta. Distancia igual. Eh, Joaquín, Hay otra que es velocidad final igual a velocidad inicial. A velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos. te hemos perdido, Joaquín. Ingeniero, No te hemos escuchado la última parte. Ya, está bien. Velocidad final al cuadrado ah, dijiste. Velocidad final al cuadrado igual. ¿Qué más será? Velocidad inicial al cuadrado, más o menos, dos veces la dos veces aceleración por la distancia. distancia, correcto. Y la otra, que es bastante conocida también, velocidad inicial por tiempo, más o menos, un medio aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Ya, estas tres ecuaciones, entonces, nos permiten estudiar el movimiento de esta partícula cargada dentro del campo eléctrico. Quisiéramos saber, por ejemplo, con qué velocidad impacta a la placa negativa, qué tiempo le toma desplazarse en una determinada distancia, cuál es su aceleración, etcétera, ¿no? Lo que hemos avanzado en física es entonces válido para este caso, para el estudio del movimiento de esta partícula. Con la siguiente consideración. ¿Recuerdan ustedes, bueno, de física 1, ¿no? A esta igualdad nos vamos a referir. ¿Recuerdan por física 1 igual? La fuerza mecánica era igual a la masa por aceleración, segunda ley de Newton, ¿no? Cuando la masa es constante. La fuerza eléctrica acabamos de ver, la última clase, y la penúltima también. La fuerza eléctrica en función del campo eléctrico es igual a la carga por el campo eléctrico. ¿No es cierto? Ambos son vectores, el campo eléctrico y la aceleración. Si despejamos la aceleración, miren, tenemos esta ecuación. La aceleración, dice es igual a la carga sobre la masa por el campo eléctrico. Todas estas ecuaciones entonces, estas tres ecuaciones que hemos recordado con Joaquín, estas tres ecuaciones son válidas, tomando en cuenta, en el caso de una partícula, que la aceleración ahora no va a ser de origen mecánico. Claro, no va a ser tampoco de origen gravitatorio, aceleración de la gravedad, sino la aceleración va a ser de origen eléctrico. Eléctrico, ¿ya? En todas estas ecuaciones, entonces, donde haya aceleración, reemplazamos por la aceleración eléctrica. Y listo, todas las ecuaciones que hemos estudiado, válidas para estudiar el movimiento de la partícula, con esta simple consideración. ¿Por qué se toma en cuenta esto? La aceleración eléctrica, ustedes saben, de la investigación probablemente ya la han hecho. La fuerza eléctrica es muchísimo más grande que la fuerza gravitatoria. Para una partícula que tiene masa pequeña, entonces la aceleración eléctrica es mucho más grande que la aceleración gravitatoria. Es despreciable, en otras palabras, la aceleración gravitatoria. Mucho más, mucho más valor tiene la aceleración eléctrica, ¿ya? Para partículas o cuerpos pequeños, eso. Si el cuerpo fuese ya de gran tamaño, que tiene una masa importante, ahí sí ya influiría la aceleración de origen gravitatorio. Habría que incluirla en estas aceleraciones, ¿no?
como suma vectorial, desde luego, ¿no? Para fuerzas, fuerza gravitatoria, fuerza eléctrica también, ¿ya? Pero para este estudio de partículas en movimiento dentro de campo eléctrico, es despreciable la aceleración gravitatoria, ¿ya? Pregunto, ¿qué pasa si, el famoso qué pasa si la misma carga positiva, aquí está, la carga positiva, ¿no? Supongamos una carga positiva que tiene una carga Q y una masa M, una carga Q y una masa M. Esta vez no lo voy a colocar. Voy a impulsar esta carga con una dirección vertical hacia arriba. Es decir, va a tener cierta velocidad inicial, que no ha de ser cero, ha de tener un valor determinado. Una velocidad inicial, no sé, distinto de cero, digamos, ¿no? Distinto de cero, alguna velocidad inicial. ¿Qué tipo de movimiento describiría? Esta vez no la estoy colocando. La he impulsado a la carga eléctrica con cierta velocidad inicial. ¿Qué tipo de movimiento describiría la partícula? Recordemos que está siempre en presencia o está dentro del campo eléctrico uniforme. ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de movimiento describiría la partícula cargada si la impulso? También, ¿no? Movimientos rectilíneo uniformemente acelerado o variado, ¿no es cierto? También. Bueno, lo que haría lo siguiente. Como es carga positiva, seguramente fruto del impulso, va a subir. Gracias, Joaquín. Va a subir seguramente y en algún momento va a experimentar una fuerza de repulsión intensa de la placa con carga positiva. Lo va a repeler, es decir, se va a detener la partícula cargada positivamente y esta va a cambiar de sentido, es decir, va a ser desplazada hacia abajo, hacia la carga negativa, ¿no? Parecido a algo como caída libre, ¿no? Nosotros sabemos que caída libre es igual movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Una variación entonces. ¿Qué pasaría si fuese negativa? Si fuese negativa, seguramente, a ver, ¿qué pasaría si fuese negativa? ¿Qué dice? Si la carga fuese negativa y está lanzada con la misma velocidad inicial. El movimiento que ha de describir ha de ser movimientos rectilíneo uniformemente variado. Sigue siendo eso, ¿no? ¿Qué pasaría si fuese negativa la carga? Quedaría atraída en la placa positiva, ¿no? Y ya no bajaría la carga negativa. Tiene cierto impulso, entonces más rápidamente va a quedar pegada a la placa positiva superior, ¿no? Ya. Otra variación. Miren en este siguiente cuadro ahora, en el cuadro central. Ahora tenemos, por decir algo, un electrón con carga negativa, menos la carga Q, si ustedes quieren, o menos E, como está acá, electrón, lanzado con velocidad inicial, aquí está el vector de color azul, lanzado con velocidad inicial perpendicular al campo eléctrico. Ahora es perpendicular, ya no es paralelo al campo eléctrico, ¿no? Fruto del impulso, esta va a ser desplazada internamente, ¿no? Pero fíjense, ya dentro del campo eléctrico, que tiene la misma configuración anterior, la carga eléctrica negativa está siendo atraído por la placa superior, positiva. O si ustedes quieren, repelida por la placa inferior negativa. De tal forma que la trayectoria que describe la partícula, en este caso el electrón o una carga negativa, describe una trayectoria parabólica. Describe una trayectoria parabólica. Esta es una parábola, ¿no? Esta es una parábola, ¿no? Donde nosotros sabemos ahí la aceleración eléctrica, ahí una aceleración eléctrica es constante. Sale de las placas, ya no existe aceleración, aquí la aceleración es cero. Y la trayectoria que va a describir ha de ser, como la aceleración es cero, el movimiento ha de ser rectilíneo y uniforme además. ¿Por qué? La aceleración es cero y su velocidad ha de ser constante. Otra vez física 100, ¿no? Otra vez física 100.
De todos modos, bajo estas características, si impulsamos la carga dentro de este campo eléctrico, todas las ecuaciones de la parábola que conocemos, recuerden, movimiento parabólico física 100, por ejemplo, de altura o alcance máximo, altura máxima, tiempo de vuelo, etcétera. Todas esas ecuaciones igual válidas para el estudio del movimiento parabólico dentro del campo eléctrico, del electrón en este caso. Podría ser un protón también, ¿no? O una carga positiva. Todas las ecuaciones se actualizan. Otra vez, con la consideración de que la aceleración en movimiento parabólico era la de la gravedad. Ahora ha de ser la aceleración de origen eléctrico. También. ¿Ya? No solamente podría haber una carga mm, negativa, podría ser, por ejemplo, una carga positiva. A ver, veamos una preguntita, atentos para ustedes. Suponiendo una carga positiva, ahí está, una carga positiva, una carga Q, y esta vez es lanzada con cierta velocidad y además con cierta velocidad inicial y además cierto ángulo respecto de una horizontal, digamos un ángulo alfa sub cero. ¿Qué tipo de trayectoria va a describir esta partícula positiva dentro de este campo eléctrico? Una trayectoria parabólica, ingeniero. Claro que sí, una parabólica completa, ¿no? ¿Dónde llegaría finalmente? La carga. A ver, la señorita que nos puede completar tal vez. La carga positiva es lanzada, describe una trayectoria parabólica, será la parábola completa y al final, ¿dónde quedaría? Hacia arriba, ingeniero. A ver, analizarlo, Marisabel, ¿no? En la parte negativa quedaría. Claro que sí, Marisabel, está bien. Partiría de acá, digamos, a ver, lo vamos a hacer con otro color, con un trazo grueso. Bueno, rojo también puede ser. Parte por acá, es atraído por bueno, por fruto del impulso, pero miren, por este lado ya está siendo repelido por la carga positiva porque es positivo. Al final, completa la parábola y, bueno, es atraído por la carga negativa y quedaría acá, ¿no? Más o menos así, la carga positiva, ¿no? Una parábola completa, ¿no es cierto? Bien, Marisabel, claro, es atraído por la placa negativa o si ustedes quieren repelir, pero forma una trayectoria o parabólica completa, ¿no? Y a partir de ahí, claro, continúa también más abajo del punto de lanzamiento hasta llegar en la parte inferior, ¿no? A ver, una última preguntita. Gracias, Marisabel. Supongamos que ahora es una carga negativa también, una carga negativa menos Q, que es lanzada con cierto ángulo también, digamos, este, este ángulo. ¿Cómo quedaría la partícula? ¿Dónde quedaría? Es una carga negativa lanzada con esta velocidad inicial y un cierto ángulo alfa sub cero. Terminaría hacia arriba, Inge, Correcto, terminaría hacia arriba, ¿no? ¿Por qué sería así? porque en la placa de arriba es positiva y la carga es negativa. Mm. Se atraerían, Inge. Ya, ¿y la trayectoria que describiría Fernando? Sería parabólica igual, Inge. Ya, parabólica también, ¿no? En este caso, tal vez más Ujú. específico, una semiparábola, ¿no? Sí, sí. Exacto, así sería, ¿no? Miren, esto es listo. Una semiparábola, la mitad de una parábola, ¿no? Ya, muchas gracias, Fernando. Como ven, sencillito esto, por lo que conocemos sobre la base que tenemos, entonces podemos estudiar. Entonces, todas esas ecuaciones que hemos conocido, válidas en nuestro caso para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, movimiento rectilíneo uniforme, inclusive, y el movimiento parabólico. ¿De acuerdo? Podríamos averiguar, ¿no?
¿En qué tiempo esta carga negativa impacta en la placa superior, por ejemplo, de la última carga, ¿no? ¿Cuánto fue el tiempo que permaneció dentro del campo? ¿Con qué velocidad final impacta? Etcétera, ¿verdad? Entonces, todos esos cálculos que hemos hecho en física 100, válidos esta vez con el simple cambio que les mencioné. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Bueno, y aquí están las consideraciones que acabamos de mencionar también anotadas, ¿no? Un dipolo eléctrico. Vamos a primeramente conocer qué es un dipolo eléctrico. Como ustedes están viendo acá en la configuración, un dipolo eléctrico está compuesto de dos cargas de igual magnitud, pero de diferente signo, ¿no? Una carga positiva y una carga negativa. Claro, cada una de estas produce un campo eléctrico que podemos calcular también en algún punto que damos, ¿no? Una ecuación que expresa el efecto del momento eléctrico dipolar. El momento eléctrico dipolar lo tenemos presente acá arriba y acá abajo también, ¿no? El momento eléctrico dipolar es representado por la letra P. Aquí está, miren. Momento eléctrico dipolar es, vamos a cambiar el color, ya. Momento eléctrico dipolar. O también denominado momento del dipolo. Con la letra P, aquí es igual al producto en magnitud de la carga, en módulo si ustedes quieren, el valor de la carga, multiplicado por el vector longitud. ¿Dónde está ese vector longitud? Es la distancia que existe entre las cargas de este dipolo, ¿no? Bueno, les decía que cada uno produce su campo eléctrico y su potencial eléctrico. En el siguiente capítulo vamos a ver eso. ¿Por qué nos interesa un dipolo? Porque tenemos el dipolo en su estado natural. Por ejemplo, el agua es un dipolo eléctrico natural. Tiene dos moléculas de hidrógeno y, bueno, la molécula tiene dos de agua y uno de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, un par de dipolos tenemos presentes ahí, ¿no? También el ácido clorhídrico, los químicos saben bien esto, el cloruro de sodio, que es la sal común, también son dipolos naturales. Son dipolos naturales, ¿no? Para nosotros son clasificado en función de su momento eléctrico dipolar, ¿no? Ya, eso es un dipolo eléctrico. Entonces, ahora la pregunta, ¿qué pasa si colocamos dentro, este dipolo colocamos dentro del campo eléctrico? Aquí está, ¿no? Estamos avanzando un poquito. Antes era una sola partícula, ahora es un dipolo. ¿Mm? Lo que pasa es lo siguiente. Vamos a analizar, a ver, esta parte, el gráfico de la derecha. Miren, el campo eléctrico, estamos suponiendo que el campo eléctrico está hacia la derecha. Aquí está el campo eléctrico. Vector campo eléctrico con sus líneas hacia la derecha. La carga positiva, bueno, si está hacia la derecha el campo, suponemos que este extremo es positivo, ¿sí o no? Sale del positivo el campo eléctrico y el otro extremo ha de ser negativo. Negativo. Llega al polo negativo, el campo eléctrico, ¿no? Suponemos que está polarizado así, positivo, negativo. ¿Ya? La carga positiva, la carga Q que tenemos acá, esta carga Q positiva, experimenta una fuerza de atracción por el extremo negativo. Y es precisamente este vector que está acá, una fuerza de atracción. La carga negativa que está acá abajo es un dipolo, es como si estuviese unido, ¿no? Una varilla parece que está uniendo a ambas cargas, ¿no? La carga negativa es atraída por el extremo positivo, ¿no? Si descomponemos estas fuerzas, por ejemplo, en función de esta otra, esta en la dirección y la otra que va a ser precisamente perpendicular a aquella, viene a ser esta otra, o paralela a la línea de unión, ¿no? Viene a ser también esta, ¿no? Y estas de color verde, las de color verde. Como se puede apreciar acá, esta se anula con esta otra porque está en la misma línea de acción. Permanecen estas de color verde, la vamos a enmarcar. Estas permanecen de color verde, ¿ya?
tiene diferente línea de acción, ¿no? Permanece en las estadas de color verde. Si consideramos que el dipolo está unido mediante esta distancia L, y es como una varilla, digamos, unida, más o menos, entonces este par de fuerzas de color verde, aquí están visibles ahora, más visibles, provoca que el dipolo empiece a rotar. Según el sentido de este vector y la posición del dipolo, este está rotando en sentido horario. Empieza a rotar. ¿Cuál es el efecto entonces de colocar un dipolo dentro de un campo eléctrico uniforme? Que el dipolo comienza a rotar. ¿Mm? Podemos calcular todas sus magnitudes. Apelando otra vez a física 1, podemos calcular todas sus magnitudes. Por ejemplo, el torque. El torque presente en la rotación del dipolo será igual, como se expresa acá, al producto vectorial del momento eléctrico dipolar por el campo eléctrico, ¿no? Newton por metro. Asimismo, teniendo el torque, podemos calcular el trabajo que desarrolla al rotar. Nosotros sabemos que el trabajo que realiza un determinado cuerpo se traduce en un intercambio de energía y finalmente podemos calcular de igual forma la energía que desarrolla el dipolo precisamente al rotar, ¿no? Y ahí está la expresión. Por los conceptos de física, sí, en que conocemos también, podemos llegar a este concepto, ¿no? Ahí está. La energía final es igual al producto escalar del momento eléctrico dipolar multiplicado escalarmente por el campo eléctrico, ¿no? De hecho, hay un cambio de energía potencial, ¿no? Es decir, el trabajo que se realiza, acá tenemos, el trabajo efectuado, en este caso al rotar, se transforma en una determinada energía, ¿no? Claro, si se desarrolla el trabajo, precisamente hay, como les decía, un cambio de energía. En este caso, un cambio de energía potencial eléctrica, ¿no? Debido a que se efectúa precisamente trabajo sobre el dipolo eléctrico para que éste gire, ¿no? En un campo eléctrico externo. Bueno, y hasta aquí en realidad podríamos completar el estudio, ¿no? Del estudio del movimiento de la carga misma, del dipolo. En ambos casos podríamos calcular trabajo, energía, etcétera, todo aquello, ¿verdad? Entonces, lo más importante del efecto del campo eléctrico sobre la carga o sobre un dipolo es precisamente los movimientos que hemos descrito. Hasta aquí estaríamos finalizando con este tema en particular, la última parte de este capítulo 1. Ya el efecto del campo eléctrico sobre carga y sobre un dipolo. Siempre que vemos un tema, hay que buscar la aplicación, ¿no? ¿Para qué estoy estudiando esto? ¿Para qué me sirve? Etcétera, ¿no? Para empezar, nos sirve para comprender también cómo funcionan algunos dispositivos, ¿no? Como por ejemplo, un horno de microondas, una fotocopiadora, la pintura de electrostática del automóvil, cómo es que se hace ese pintado, etcétera, ¿no? Vamos a repasar solo esto. Después les voy a pedir del segundo capítulo que busquen igual aplicaciones de la electrostática en equipos que lo estamos utilizando a diario, ¿no? Como ser estos dos, por ejemplo, y hay otros muchos más, ¿verdad? Todas las ingenierías en realidad hacemos uso de equipos eléctricos, ¿no? Entonces, en algún momento tenemos que saber cómo es que desarrolla su funcionamiento, cómo es que realiza un determinado trabajo para poder adecuarlo, ¿no? A alguna función específica. Por ejemplo, con lo poquito que hemos aprendido con un solo capítulo, ¿no? Ya podemos entender cómo es que funciona un horno de microondas. Vamos a hablar siempre de la aplicación de una, ya después ustedes pueden ampliar también, ¿no? Por ejemplo, este aparatito que lo hemos utilizado bastante en pandemia, bueno, todo alimento que traíamos de afuera lo colocábamos al horno de microondas, ¿no?
Se supone que estas microondas anulaban, si por ahí tenía virus, esos pequeños, bueno, mm, seguramente son algunos seres, ¿no? Que los se eliminaban al horno de microondas, ¿no es cierto? Mm, Su funcionamiento. Ustedes no ven fuego en horno de microondas, no hay que encender nada, ¿no es cierto? Supongamos que tenemos que cocer algún alimento. Puede ser, por ejemplo, una torta, podría ser, ¿no? Una torta. Para empezar, los que conocen los hornos de microondas, bueno, la mayoría conoce seguramente, utilizan recipientes especiales, ¿no? Tiene que ser un recipiente de vidrio o un recipiente de porcelana, ¿no es cierto? Un recipiente de vidrio o porcelana. No puede ser metálico. En el siguiente capítulo vamos a entender por qué no puede ser metálico. ¿Por qué no podemos meter una olla, por ejemplo, de fierro enlosado o de aluminio? ¿Por qué no se puede meter? ¿Por qué tiene que utilizarse vidrio o cerámica? ¿No? En el siguiente capítulo vamos a entender eso. Pero de momento nosotros colocamos, por ejemplo, una torta, queremos hacer una torta, le colocamos en un recipiente de vidrio o cerámica, ¿ya? O puede ser carne también, ¿no? Ya. Entonces, supongamos le ponemos masa, una torta, ¿no? ¿Mm? En su estado preparado ya, la masa. eh, y lo introducimos y le programamos, ¿no? Nosotros vemos por fuera simplemente botones digitales. Decimos, a ver, ¿qué cuestan? Media hora, le programamos media hora, ¿no? Y media hora y yo quiero que cueste esta torta en media hora. Listo, lo programamos, lo cesamos y apretamos el botoncito de arranque y empieza a arrancar. ¿Qué particularidad tiene la masa aquí adentro? La masa tiene gran cantidad de agua, al igual que la carne, ¿no? Y el agua, nosotros suponemos, bueno, no suponemos. La molécula de agua es básicamente dos dipolos, como este que estamos viendo aquí abajo. La molécula de agua tiene dos de hidrógeno, dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿no? Están formando dos dipolos. Se lo somete, bueno, de estos millones de moléculas de agua tiene la torta, ¿no? Que está cruda, millones de moléculas. Si le sometemos a una, bueno, lo sometemos al horno de microondas, como dice su nombre, este aparato genera ondas electromagnéticas. Nos interesa la onda eléctrica. En otras palabras, se lo somete a un campo eléctrico, ¿no? Se lo somete a un campo eléctrico. Y de hecho, el campo eléctrico atraviesa el vidrio y la porcelana. Quizá esa es la cualidad. No así el metal. Ya empezamos a decir. Lo bañamos en campo eléctrico, por decir algo, ¿no? Una onda electromagnética. Nos interesa el campo eléctrico. Los dipolos que están acá adentro, sometidos al campo eléctrico, ya saben, empiezan a rotar. Empiezan a rotar los dipolos. Claro, y fruto de la rotación se genera calor. Y ese calor cuece el alimento. Así de simple es, ¿no? Son las moléculas de agua, que son un par de dipolos sometidos a un campo eléctrico externo. Ese campo eléctrico provoca que gire el dipolo y al girar el dipolo está generando calor y ese calor cuece el alimento. Por dentro está cociendo. No es como el fuego al que se lo somete, ¿no? Por afuera del fuego, ¿no es cierto? En cambio, cada molécula de agua está cociendo internamente. Al principio en estos hornos, ustedes sacaban la torta y salía blanca, como cadáver salía la torta. Parecía que no estaba cocida. Sin embargo, estaba cocida. Claro, no es presentable, ¿no? ¿Quién va a querer comer una torta blanca? ¿No? Si cierran los ojos, claro, y come, está cocida, ¿no? La torta. Claro, no es presentable la torta blanca, ¿no? Le han puesto lo que llaman grill en las cocinas de horno de microondas. Es así una resistencia eléctrica que la requema un poquito la cara superior, la hace presentable la torta. Requemadita, color café tiene que estar, ¿no? Así decimos que está bien. Entonces, simplemente para efecto decorativo, la requema la carita. Sin embargo, ya está cocido, ¿no? Fíjense, así de simple.
con lo poco que hemos aprendido ya podemos entender cómo funciona un horno de microondas. Alguien apurado dirá, yo quiero que cuesta esto en 10 minutos. No puedo esperar 30 minutos. Lo que hace en sus perillas digitales lo programa, ¿no? Para 10 minutos, que cuestan 10 minutos. ¿Qué se hace desde el punto de vista físico? La onda que se está generando, digamos a la media hora, para que cuesta media hora es esta, ¿no? Positivo, es decir, cambia de polaridad. Hacia la derecha en algún 180 grados ir al dipolo. Tiene que cambiar de sentido hacia la izquierda para que gire los otros 180 y complete la vuelta. Ese es el fenómeno. Con eso gira completamente una vuelta, ¿no? En un instante, entonces, tiene un sentido positivo y en otro un instante tiene un sentido negativo. Así es. Digamos, esta onda es para media hora, esta onda de campo eléctrico. Pero si quisiera en menos tiempo, le programo para 10 minutos. ¿Qué estamos haciendo desde el punto de vista físico? Simplemente estoy aumentando, le estoy dando mayor frecuencia. Es decir, la onda ya no ha de ser así tan alargada, sino la onda ha de ser, es decir, el cambio de polaridad ha de ser más rápido. Podría ser así. Positivo, negativo, más rápidamente cambia. Por lo tanto, más rápidamente ha de girar el dipolo, más rápido ha de crear temperatura y más rápido, en consecuencia, cocerá el alimento, ¿no? Positivo, negativo, más rápido, mayor frecuencia de cambio de la onda. Nada más, ¿no? Entonces, desde el punto de vista físico, podemos nosotros entender cómo que funciona esto, ¿no? Así de simple funciona, jóvenes, en un horno de microondas, con lo poquito que hemos conocido. Todo equipo eléctrico vamos a entenderlo, cómo usa, ¿no? Y si lo entendemos bien, incluso podemos repararlo en algún caso, ¿no es cierto? Los civiles, por ejemplo, utilizan el magnetómetro para ver cómo está la estructura del hormigón por dentro, sin necesidad de abrirlo, ¿no? Es como sacar una radiografía. ¿Mm? Otros elementos, como por ejemplo lo que utilizamos, la fotocopia, un fenómeno eléctrico que utiliza la ley de Coulomb simplemente, ¿no? Y así, hay varias aplicaciones, ¿ya? Más adelante, en el segundo capítulo, les voy a pedir que investiguen otras aplicaciones más. Bueno, esto ya han debido ver, son las investigaciones que les pedí que lo hagan, ¿no? En esta parte. ¿Alguna? Bien, como vimos el anterior ejercicio, vamos a ampliar ahora el concepto para la distribución continua de carga superficial. Lo podemos hacer igual para volumétrica también. Con cargas puntuales es sencillito, no hay ningún problema, ¿no? Como siempre, leemos el planteamiento del problema. Dice, bueno, y lo sacamos en datos también, como siempre, ¿no es cierto? Datos. Uno está en color azul, lo vamos a cambiar. Extraemos siempre los datos. Nos pide determinar el campo eléctrico, es decir, campo eléctrico me pide, ¿ya? Campo eléctrico me pide a una distancia A, seguramente voy a decir este punto que está a la distancia A sobre el eje en el gráfico, se puede ver eso, ¿no? Le vamos a llamar un punto P. Quiero saber el campo eléctrico en ese punto P, que está a una distancia A del eje de la hoja cilíndrica, y especifica también ahí, ¿no? Bueno, está a una distancia A, dato es A también. Todavía estamos con expresiones literales. Debido a una hoja cilíndrica que posee una densidad de carga sigma, también el dato de la densidad de carga, sigma, ¿no? Sigma. De altura h, la hoja cilíndrica tiene altura h, se puede ver acá, esto es h, y un radio r, dice, ¿no? Radio r. Entonces, datos también que están ya en el planteo y en el gráfico son conocidos. Altura h y radio r. Ya. Nada más.
Podríamos calcular fuerza también, ¿no? Nos podemos aumentar nosotros. Igual, ¿qué pasa si le coloco, digamos, el inciso A? En un inciso B le puedo decir qué pasa si le coloco una carga a menos Q o Q positiva, digamos, ¿ya? La fuerza sobre la carga Q que está en el punto P debido a la hoja cilíndrica. Podría quizá averiguar también cuánto es la carga total que tiene el cilindro, ¿no? Nos podemos aumentar incógnitas, ¿no? Pero son simples de emplazos ya. La solución entonces. La solución. Como siempre, tenemos que plantear la ecuación que nos permite resolver lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Todavía no saben de memoria tal vez, pero ya lo van a saber. Queremos saber, en otras palabras sencillas, el campo eléctrico en este punto P que está generando esta hoja que tiene forma de una latita de cerveza, sin sus tapas desde luego, y contiene además una densidad de carga superficial en la parte lateral cilíndrica, ¿no? ¿Cuánto es el campo que genera en este punto P esta hoja cilíndrica cargada? Dice, ¿no? Con carga positiva además está. Es una distribución continua de carga, ¿no es cierto? Entonces, expresamos precisamente eso. De la ecuación diferencial de campo es distribución continua. Diferencial de campo en el punto P. No me dicen cuál es el medio. Asumo que es el espacio libre o vacío. Entonces, la constante K. Y el campo eléctrico que genera una distribución continua, expresado como diferencial de carga, sobre la distancia desde el diferencial de carga hasta el punto P, que está denominada por R cuadrado. ¿Qué dirección? El diferencial de campo colineal con R. ¿Ya? Esta es la expresión general del campo eléctrico producido por una distribución continua. ¿Recuerdan ustedes? El diferencial de carga puede tomar tres expresiones. Si la distribución de carga está en un alambre, lambda de L. Si está en una superficie, sigma de S. Si la carga está en un volumen, rho diferencial de volumen. ¿Cuál de los tres tomamos en nuestro caso? ¿Qué dicen? ¿Cuál de los tres tomamos? Tenemos que reemplazar acá en este diferencial de carga, ¿no? A ver, ¿qué dicen? ¿Quién nos va a ayudar? Estoy calculando el campo eléctrico que produce la distribución continua que está en esa hoja cilíndrica. El diferencial de carga tendré que reemplazar por lambda de L, sigma de S o rho diferencial de volumen. ¿Qué dice? ¿Alguien me sabe? Por el superficial, ingeniero. Claro que sí, Fernando, ¿no? Por el superficial. Claro, la carga está distribuida en una hoja cilíndrica que es una superficie, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer eso. Vos haremos antes esto que no nos... Hemos un recordatorio también, no nos va a servir. Simplemente para establecer nuestra fórmula. Seguramente ya están dando cuenta, es una integral doble la que vamos a tener, ¿no? Ya. Nuestra fórmula, para nuestro caso en particular, ha de ser entonces el diferencial de campo en el punto P, ha de ser igual, la constante K, como dijo Fernando, sigma, diferencial de superficie, además es positivo sigma, ¿no? Si fuese negativo habría que colocar, sobre la distancia al cuadrado, eso no cambia, distancia al cuadrado, la dirección colineal con ese vector posición R. Esta es la fórmula que nos permite, les decía, el primer paso y el más importante es elegir la fórmula que nos permite calcular lo que nos están pidiendo. Entonces, nuestra ecuación 1. Ya. Siguiente paso, hay que identificar cada uno de los términos en el gráfico, ¿no es cierto? Seguramente otra vez se están dando cuenta. Este es un cilindro. Entonces hay que utilizar coordenadas cilíndricas.
Con ustedes resolvimos para un anillo, ¿no es cierto? Un anillo es una rodajita de un cilindro y hemos utilizado ya coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces, al ser esto un cilindro, con mayor razón, ¿no es cierto? Con mayor razón. La ventaja de este medio es que tenemos ya prediseñado y ganamos gran tiempo con eso, ¿no? ¿Dónde está nuestro cilindro expresado en función de el campo eléctrico? A ver, aquí está amperes. Son figuras clásicas. Aquí está. Cilindro para campo eléctrico. Listo. Podemos ampliarlo, inclusive el tamaño que queramos, ¿no? A ver, vamos a ver, estamos exagerando creo un poco, pero bueno. Y ya. Nos reduciremos un poquito. Ya. Identificamos cada uno de los términos en el gráfico. Lo vamos a explicar paso por paso. Ya está identificado todo acá, ¿no? Para no tener dificultades en el trazado también lo tenemos todo, pero igual lo identificamos, lo explicamos paso por paso qué es lo que se hizo, ¿ya? La constante K es el medio, no hay ningún problema, ¿no? Está en el medio, vacío, está caracterizado en todas las regiones. Sigma está en la hoja cilíndrica, está de color rojo que tenemos acá para que no nos dificulte la visualidad de los vectores, lo hemos quitado ese color rojo, pero es el mismo, ¿ya? Tenemos que elegir un diferencial de superficie en cualquier lugar del cilindro. Antes, hemos hecho coincidir, ustedes están viendo acá, el punto donde vamos a calcular el campo, que sería este punto P. En este punto P hemos hecho coincidir el origen del sistema de coordenadas. Ahí arriba, el punto P, ¿no? El origen del sistema de coordenadas, acá está X, Y y Z. Y conviene, porque es simétrico, ¿no? Respecto de este eje del cilindro, es perfectamente simétrico. Entonces, nos va a ayudar a eliminar algunas variables que ya no va a ser necesario integrarlas, ¿no? Eso hemos hecho. Elegimos, decíamos, el diferencial de superficie. Y acá está el diferencial de superficie, precisamente. En la hoja cilíndrica, o en esa latita de cerveza que ustedes conocen bien, o de gaseosa, ¿no? Pero esa latita cilíndrica, hemos elegido el diferencial de superficie, que es precisamente esto. Un trocito, una pequeña hoja que es parte del cilindro. Sí, es el diferencial de superficie. ¿Ya? Ya está ubicado. Siempre en el primer octante, en este caso, para que lo veamos mejor a los vectores, ¿no? La distancia R1, o R en este caso. R es desde el diferencial de superficie. Nosotros sabemos que en este diferencial de superficie también hay un diferencial de carga, ¿no? Porque sigma está distribuido en todo, pero en este pequeñito hay un diferencial de carga, en este diferencial de superficie, quiero decir. Tendrá una superficie total, además, esta, ¿no? El vector posición R es desde el diferencial de carga o de superficie hasta el punto donde estoy calculando, en este caso, el campo eléctrico. Este es el vector. Lo he cambiado la notación a R1, porque R1 es un vector posición que no tiene nada que ver con las coordenadas cilíndricas, para no confundir. En coordenadas cilíndricas utilizamos normalmente el vector R, ¿no es cierto? Entonces, le hemos cambiado. Esto va a ser R1. Listo. Ya está. Eso es el vector R1, desde el diferencial de carga hasta el punto donde calculo el campo. ¿Ya? Dice, el diferencial de campo es colineal con R. Ya. Es diferencial de carga positivo. Entonces, colineal con R. El vector va a estar hacia arriba y es este, el diferencial de campo sub R1. ¿Por qué? Porque la carga es positiva y el campo está saliendo de la carga positiva. Colineal con R en este punto P va a tener esta dirección. Pero ojo, es el diferencial de campo, no es el campo total. ¿De acuerdo? Entonces ya está identificado también esto. Como ven, cada uno de los términos hemos identificado en el gráfico, ¿no? Una vez hecho esto, tengo que extraer relaciones en coordenadas cilíndricas y además definir vectores. Este vector, por ejemplo,
Este vector R sub 1, este está flotando en el espacio. ¿Cómo lo defino mejor? Haciendo una descomposición vectorial. En coordenadas cilíndricas. ¿No es cierto? Todo en coordenadas cilíndricas. Mejor. Hasta el final. ¿Ya? Entonces, decimos, vamos a cambiar el color del gráfico, decimos entonces. Del gráfico. Ya acá no hay problema, sigma no hay problema. Diferencial de superficie, por si acaso, el diferencial de superficie tiene que estar también en coordenadas cilíndricas. Esto. ¿Cuánto es este arco? Este arco pequeñito aquí, este arco que estoy aquí demarcando, en realidad es un diferencial de longitud, ¿no? Es el radio que va a ser R para mí, por el diferencial de ángulo. Este es un diferencial de ángulo pequeñito, ¿no? En coordenadas cilíndricas sería el ángulo phi. Entonces, esta longitud de arco, a ver, podemos hacerlo, no, está bien aquí, ¿no? Esta partecita podemos decir que es radio diferencial de phi, ¿no? Esta longitud de arco pequeñita es radio por ángulo, ¿no es cierto? Y el ángulo es pequeñito, entonces diferencial de phi, coordenadas cilíndricas, ¿no? Si quisiéramos el área, tenemos que multiplicar como si fuese un rectángulo, lado por lado, ¿no es cierto? Lado por lado. La altura, ¿cuánto ha de ser? Como se puede ver acá, diferencial de z. ¿No es cierto? Diferencial de z. Entonces, el diferencial de superficie, ¿a qué ha de ser igual? El diferencial de superficie ha de ser lado por lado, como si fuese un rectángulo. R, diferencial de phi por diferencial de z. Ya está. El diferencial de área expresado, si ustedes quieren, en coordenadas cilíndricas, ¿no? De memoria podemos saber igual, pero igual del gráfico lo sacamos también, ¿no? Esto vamos a reemplazar en la ecuación 1, entonces le llamaremos la ecuación 2, digamos. Listo. R sub 1. Este R sub 1, que es este vector R sub 1, hay que descomponerlo en coordenadas cilíndricas. Como ustedes verán, este vector R sub 1 tiene, hemos dicho la anterior clase, o la última clase que hicimos ejercicios, su componente radial, que está de afuera hacia adentro, y su componente de altura, este vector de color rojo, ¿no? En coordenadas cilíndricas se descompone el vector solo en dos componentes. Esa es la ventaja, porque en coordenadas rectangulares serían tres componentes. En cilíndricas son solo dos. ¿Cuánto es el módulo de la coordenada cilíndrica? R mayúscula. ¿Qué dirección tiene? Está de afuera hacia adentro, menos coordenadas radial. Más. ¿Cuánto es la coordenada de altura? Su módulo z. ¿Qué dirección tiene? Está hacia arriba. U sub z, positivo. Parecido a las rectangulares. Listo. No voy a necesitar esto directamente como vector en la ecuación. Voy a necesitar a R sub 1 al cuadrado, es decir, el módulo de este vector elevado al cuadrado. Por Pitágoras nada más, es un triángulo rectángulo, ¿no? R cuadrado más z cuadrado. Y esto voy a reemplazar en la ecuación, la llamaré 3. Ya está. Vector unitario U sub R sub 1. Vector unitario U sub R sub 1. Por definición, nosotros sabemos que es igual al vector sobre su módulo. ¿Está? Tenemos el vector acá arriba. R en la coordenada negativa radial más Z en la coordenada positiva de altura. Listo. Sobre. A ver, estamos. Esto. Sobre R sub 1. Es la ecuación 3, pero no cuadrática, sino lineal. En raíz, entonces, ¿no? Raíz. ¿Ya? ¿De qué? De R cuadrado más Z cuadrado. Listo. Esta es la ecuación 4 que voy a reemplazar en la ecuación 1. Miren, todo hemos sacado del gráfico, ¿no? Por eso es importante realizar un buen gráfico. Siguiente paso, reemplazando 4, 3, 2 en la ecuación 1. Ya, hacemos el reemplazo, diferencial de campo en el punto P es igual a la constante K, sigma, ahora sí, diferencial de superficie,
que es R diferencial de phi diferencial de Z, ¿ya? Sobre R sub 1 al cuadrado, que es la ecuación 3, ha de ser R cuadrado más Z cuadrado, nada más, ¿no? Multiplicado por U sub R sub 1, que es la ecuación 4. Y esta es un poco larguita, entonces la hacemos como tal. Tiene su expresión radical también. Ya está. Lo transcribimos en realidad R menos U sub R más Z U sub Z sobre raíz de R cuadrado más Z cuadrado. Ya está. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Ya está listo para integrar, ¿no? Pero son dos integrales. Tengo que hacer un análisis de simetría siempre. Para ver si me puedo hacer de alguna componente, ¿no? El punto donde estoy calculando el punto P es perfectamente simétrico respecto de la hoja cilíndrica, ¿ya? Si descomponemos el vector diferencial de campo, aquí está, el diferencial de campo R sub 1. Lo descomponemos en su coordenada de altura, que es esto, proyectando al eje Z, ¿no? Y su coordenada radial, que es esto, tendríamos esos dos vectores del diferencial de campo. Suponemos ahora otro elemento exactamente simétrico en la misma hoja, el mismo diferencial de superficie aquí, el mismo vector R sub 1, este de color azul, el mismo diferencial de campo, esto, ¿no? Este es el diferencial de campo de un elemento de superficie exactamente simétrico al otro lado, ¿ya? Si descomponemos ahora ese diferencial de campo, vamos a tener su coordenada, proyectando al eje Z, su coordenada de altura y su coordenada radial, ¿no? Del elemento simétrico. ¿Qué está pasando con las componentes radiales de esos dos diferenciales de campo? Miren, ahí están los componentes radiales. Ambos tienen sentidos opuestos. Y en todo el espacio, en todo el plano X y ocurre eso, es como un abanico de 360 grados de vectores. Estas componentes, por lo tanto, se están anulando. En nuestra ecuación, ¿cuál es la coordenada radial? ¿Cuál es el vector radial? Este que tiene con menos U sub R. Entonces, la componente radial se está haciendo 0. Veamos qué pasa con las componentes en Z. A ver, vamos a borrarlo esto. Bueno, esto se hizo 0. De las dos diferenciales de campo de ambos lados, de ambos está subiendo hacia arriba. Y el componente en Z viene a ser 2 veces de esto, ¿no es cierto? Entonces, no se anula la componente Z. Perfecto. Nos hemos deshecho, pero de una componente, ¿no? Del análisis de simetría. Entonces, tendríamos, del análisis de simetría, podemos decir, tendríamos lo siguiente. Que el diferencial de campo en el punto P es igual a la constante K sigma R diferencial de pi, diferencial de Z, multiplicado por Z en la dirección U sub Z, que es la que permanece, ¿no? De la expresión. Y en el denominador, como ustedes están viendo, siempre decíamos, ¿no? El argumento de estas dos expresiones es el mismo. Entonces, lo puedo unir, ¿no? R cuadrado más Z cuadrado. Aquí es 1, aquí es un medio. 1 más un medio, 3 medios. Hemos reducido la expresión. Llegó el momento de integrar. Tengo que integrar toda la región donde está la carga eléctrica. Traducida ahora en esta área, que es el área lateral cilíndrica, ¿no? Se estarán dando cuenta que, por ejemplo, acá tenemos una integral de superficie o doble, y acá una integral, claro, sencilla, desde 0 hasta el campo eléctrico total. ¿Ya está? Realizamos eso entonces, aquí se simplifica esto con esto, límite superior menos límite inferior que 0, finalmente ya tendríamos el campo eléctrico en el punto P. Extraemos todo lo que es constante, precisamente la constante K es constante, sigma es dato, sale, R es el radio del cilindro, sale, Z
Z no sale. Mire, Z es esto. No es constante Z. Porque supónganse que yo el diferencial de área lo hubiese elegido más abajo del cilindro. Z es más grande. O más hacia arriba, más al borde hacia arriba. Z más pequeño. Entonces Z es variable. No sale de la integral. Muy bien. Ya lo voy a desglosar entonces. Aquí hay dos variables, Z y phi. Entonces la integral. Voy a separar ya todo para Z. Aquí ha de ser Z, que no ha de salir de la integral, sobre el denominador también está en función de Z, no ha de salir de la integral y se queda en este lado, ¿no? R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios. Ya no hay nada más de Z. La integral de, ¿qué me quedaría? El diferencial de phi. Y el vector unitario que me está diciendo que el campo tiene dirección Z simplemente. Listo. Ya no hay nada más, ¿no? Ya. Límites de integración. Para phi, el cilindro es completo. Parte en el eje X, por decir algo, por acá, el eje X, 0 grados o 0 radianes y da una vuelta completa. Entonces los límites de integración desde 0 hasta 2, pi. ¿Ya está? Para Z, la región donde está la carga, comienza, bueno, según el sistema de referencia, comienza en A. Como mi sistema de referencia está acá abajo, para mí sería menos A, ¿no es cierto? Menos A. El cilindro comienza en menos A y termina en, según el sistema de referencia, ha de ser A más H. A más H. Pero como está por debajo, menos A más H. ¿No es cierto? Bueno, la A que estamos utilizando es esta otrita, ¿no? Ya, con sus sombreritos y todo. Listo. Prácticamente se acabó, ¿no? Ya está. Estamos integrando toda la región donde está el cilindro y está precisamente en nuestros límites. Será K sigma R. Ya hemos dicho, la integral no tiene que ser un problema. De paso, esta integral es conocidísima. Entonces, directamente los reemplazamos. Su equivalente ya de la integral, que ha de ser menos. A ver, vamos a ver. Menos 1 sobre la raíz precisamente de esa expresión, ¿no? Es conocida esta expresión, ¿ya? 1 sobre R cuadrado más Z cuadrado. ¿De dónde a dónde? Ya sabemos, desde menos A hasta menos A. Bueno, aquí es eso, ya está. Menos A, esta A es, ¿no? Más H. Listo. La integral del diferencial de phi entre 0 y 2pi nos interesa simplemente 2pi. Nada más, ¿no? Listo, se acabó ahí. Una integral sencillita. U sub z. Ya está. Campo eléctrico en el punto P. Constante K, sigma R. Ahora había que reemplazar los límites, ¿no es cierto? Los límites. Entonces, reemplazamos precisamente. Es literal el problema, ¿no? Es literal el problema. ¿Ya? Si fuese con valores, quizás sería una expresión más sencilla, ¿no? El negativo me permite invertir los límites de integración. Además, con signo negativo, ¿no? Menos A, es decir, en vez de Z ahora, menos A. Menos A al cuadrado al ser A positivo siempre, ¿no? Entonces, 1 sobre R cuadrado. A ver, vamos a ver. Deshacemos esto. Ya. R cuadrado. Bueno, no está todavía. Eso. No está desactivado. Ya. Raíz de R cuadrado más A cuadrado. Menos, que va a ser el límite superior ahora por el signo negativo. Lo mismo estará en raíz. La raíz es un poquito más grande. ¿Ya?
también 1 sobre R al cuadrado menos A más H al cuadrado. Como está elevado al cuadrado, no hay ningún problema, ¿no? A más H. A ver, este H está medio muy cerrado. H al cuadrado. Listo. La dirección, bueno, 2pi más, ¿no? 2pi, la dirección por su z. Esta sería mi solución literal al problema. Ya puedo reducir, hacer ya algebrita, ¿no? Puedo reducir términos, etc. ¿Qué me está diciendo? Que el campo eléctrico que genera el cilindro en el punto P solo tiene dirección Z y solo está hacia arriba, y es precisamente esto lo que vemos acá. El vector total, campo eléctrico total en el punto P tiene dirección Z. Este es el campo eléctrico a la distancia A. ¿No? El vector campo eléctrico solo está en la dirección Z y sobre el eje además. ¿Qué le falta a esto? Como siempre, análisis de unidades. ¿En qué tiene que darme? En Newton sobre Coulomb. A ver, rápidamente lo hacemos. La constante K es Newton por metro cuadrado. Además me sirve como prueba, ¿no? Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Sigma está en Coulomb sobre metro cuadrado. A ver un ratito. Esto aquí hemos cambiado, ¿no? Lo borraremos. Borraremos esto. Aquí ha habido. Es K sigma R. Listo. Entonces, sigma Coulomb sobre metro cuadrado. R en metros. Esta expresión en ambos ha de ser, es R al cuadrado, raíz de R cuadrado. Es 1 sobre metro también, ¿no? 1 sobre metro. Ya está. Vamos a simplificar este metro cuadrado con este metro cuadrado, este metro con este metro, este Coulomb con este Coulomb. ¿Y qué me queda? Un alivio siempre, ¿no? Todo está correcto, por lo menos en unidades. Newton sobre Coulomb. Y esa sería la respuesta completa. En nuestro caso, para el inciso A, digamos, ¿no? Para el inciso B, ¿qué tenemos que hacer? No necesitamos calcular todo de nuevo. Si le coloco una fuerza acá arriba, lo único que vamos a hacer es que la fuerza, ¿se acuerdan del concepto de campo eléctrico, fuerza sobre carga Q? ¿No? Entonces, la fuerza eléctrica ha de ser la carga por el campo, que es campo en el punto P, la fuerza que experimenta la carga Q colocada en el punto P, ha de ser la carga Q multiplicado por todo esto. Nada más, ¿no? Y el inciso C, que me pide la carga total, nosotros sabemos que es la densidad de carga superficial, diferencial de carga sobre superficie. ¿Ya? El diferencial de carga ha de ser sigma diferencial de superficie. Habrá que integrar. De aquí tengo que la carga total es igual a sigma. ¿Cuánto es el área de la superficie lateral cilíndrica? El círculo 2pi por r. 2pi por el radio. Como es superficie por la altura, que en este caso es h. Listo. Ya está la carga total. ¿No es cierto? Y esa sería también la solución al problema. Al inciso C. ¿No? Preguntas, jóvenes. Como ven, no es complicado.